No se puede entender la vida cultural de Oaxaca sin la enorme figura y la luz, mejor decir que la sombra, de uno de los grandes artistas contemporáneos del mundo, el maestro Francisco Toledo. No solamente con su obra pictórica, gráfica, no solamente con ello, sino con su enorme labor social, que permitió en la segunda mitad de los años 80 abrirse al mundo, a una sociedad todavía, hasta cierto punto, muy provinciana como era la sociedad oaxaqueña. La fundación del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y posteriormente del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca fueron un parteaguas para que esta ciudad tuviera acceso a la cultura mundial y que además artistas de todo el mundo se fijaran y voltearan su mirada hacia ese Oaxaca que ya no era el Oaxaca misterioso de las culturas antiguas, las ruinas de Monte Albán, de Mitla, el folclore, sino que realmente estaba pasando algo interesante con el arte contemporáneo en Oaxaca. Y luego un fenómeno que también se vincula a lo social, que es la apertura de la así llamada supercarretera, reduce los tiempos de llegada de Oaxaca a la Ciudad de México prácticamente a la mitad. Y este fenómeno social, aunado a un fenómeno que tampoco es menor, que es la apertura del ahora conocido como andador o corredor turístico, hacen que Oaxaca de pronto explosione. Pero nada es de pronto, hay siempre antecedentes. ¿Qué pasaba en los años 80 en Oaxaca? ¿Qué sucedía con esta sociedad que ya había experimentado los fenómenos contraculturales de un grupo de jóvenes que habían fundado Radio Universidad de Oaxaca, que habían abierto la Galería Universitaria, que estaban vinculándose con el arte de vanguardia a través de los happenings, que ahora llamaríamos performance, el arte efímero? Bueno, los 80 es un momento en el que hay una cierta madurez de estos jóvenes, empiezan ya a exponer fuera de Oaxaca. El caso de Virgilio Gómez empieza a ser un artista plástico ya más conocido, su obra madura por supuesto, y estamos hablando de que Francisco Toledo ya había pasado su estancia en Europa y estaba regresando a Oaxaca. Todavía tenía, digamos, esta formación que venía, la formación europea, pero ya estábamos hablando de un artista de vuelos internacionales. En el ámbito musical, el jazz se va consolidando, el grupo de jazz tiene un renuevo generacional. Jorge Fernando Hernández sale, tiene algunos problemas que tienen que ver con su visión particular del mundo y sale quizás no de la mejor forma del grupo de jazz, pero por fortuna el grupo tiene una renovación generacional en donde destacan dos jóvenes que venían sobre todo del rock, jóvenes también con una formación musical desde muy jovencitos, con raíces y vínculos familiares con otras familias oaxaqueñas que, como dije en la cápsula anterior, pues sus raíces musicales se remontan a muchos años atrás, y ellos son los hermanos Porras, Guillermo Porras, pianista, Pablo Porras, guitarrista, que venían de tocar rock progresivo, rock de fusión, jazz rock con su grupo Los Beethoven. Se integran a esta nueva formación del grupo de jazz de la universidad y le dan un aire fresco al grupo. Por el otro lado, Jorge Fernando, una vez que sale del grupo de jazz, forma su propia banda, reivindicando una suerte de visión muy particular del oaxaqueño. Aquí me voy a hacer un poquito para atrás y voy a hablar de Virgilio Gómez nuevamente. Virgilio Gómez, de manera quizás cariñosa, quizás peyorativa, era conocido como el yope mayor. La palabra yope en Oaxaca es una palabra peyorativa que indicaba un cierto desdén, sobre todo para alguien que era de raíces indígenas y que también se infería, tenía una cierta cerrazón mental. Entonces, a Virgilio se le hacía como este juego, que era un artista de raíces indígenas, pero él retomaba esa expresión peyorativa y la hacía reivindicarla como una cosa buena. Jorge Fernando hace lo mismo. Él sabía de este fenómeno del yopismo y él entonces forma un grupo que se llama el Yope Power. Y este grupo tiene sus años de gloria, digamos, en términos locales, en los años 80, en donde Jorge se rodea de músicos más jóvenes, entre ellos el guitarrista de origen ismeño de Ixtepec, Oaxaca, Roberto Nasif, Robin, y algunos otros como el baterista Enrique Marrufo
por ahí andaba también Alejandro Villanueva, y músicos que en este momento se me escapan sus nombres, pero que forman esa generación que ya no tiene una vinculación institucional, sino que su interés jazzístico viene exclusivamente del jazz en sí mismo, y empiezan a formar sus propios grupos y a tocar en galerías, en restaurantes, en bares, y acompañándoles una serie de público, que no es cualquier público, es gente que tiene un interés por la cultura, y entre los que destacan algunos escritores e intelectuales, como el escritor y lingüista y gran pensador zapoteco Víctor de la Cruz. Esta intelectualidad oaxaqueña de los años 80, que funda periódicos, que funda suplementos culturales como los Cuadernos del Sur, con jóvenes también intelectuales como Francisco José Ruiz Cervantes y algunos otros, le dan ese segundo impulso al jazz como ya un fenómeno de vanguardia, un fenómeno contracultural, y una manera de pensar el mundo en los años 80. Así que la llegada de Francisco Toledo cierra esa pinza, porque con la apertura del Yago y del Maco, el jazz, las corrientes vanguardistas de la plástica, de la gráfica, la posibilidad de acceder a una biblioteca impresionante y de ver arte contemporáneo, permite y forma el caldo de cultivo para que Oaxaca explosione con la apertura de la supercarretera, con la apertura del corredor turístico, pues en una sociedad y en una ciudad con un enorme tránsito, con un enorme tráfico de fenómenos turísticos, pero también de fenómenos culturales. Empiezan a abrir las primeras galerías particulares, ya con un cierto renombre, y ahí explosiona el Oaxaca que hoy conocemos, y que en los años 90 encontrará a la primera generación de músicos de jazz oaxaqueños que tienen la posibilidad de ir a estudiar fuera a escuelas superiores, y que entonces empiezan a proponer su propia música, lo cual generará los primeros discos de jazz grabados con música original oaxaqueña, de músicos que recogen el testigo de todas estas personalidades de las que hemos estado hablando. Así que vamos a cerrar nuestro capítulo de este serial contando la historia y los antecedentes del jazz en Oaxaca, hablando de esta nueva generación de músicos, ahora ya veteranos, pero jóvenes todavía, que están dándole forma al jazz que se hace en Oaxaca.